puedo morir. Y lo único que siento es hambre. ¿De qué vives? ¿Eh? ¿De qué vives? ¿De qué vivo? Pues vivo, Erika, vivo. Oh. La Virgen del Pilar dice... Ese es mi deseo. Es decir, una de las grandezas de la película, de Todo Mujer, es precisamente que el hilo de la acción, en este caso es una acción interior, porque es una acción de emociones, de recorrido interior del personaje, no hay guerras, no hay batallas, no es una acción exterior, pero todo el proceso, que es casi un proceso épico, que lo lleva a una mujer, eso me parece maravilloso, porque además eso implica que está lleno de matices emocionales. Como bien sabes, porque has visto la película, el personaje se llama Amalia, una mujer que en un momento dado es un cruce de caminos en su vida, se enfrenta a un montón de obstáculos, una enfermedad, un desahucio, etcétera, etcétera, y es ese camino iniciático que ella comienza, que ella empieza a caminar, a través del cual va descubriendo por qué se encuentra en esa situación, la deuda con su pasado, hasta que al final decide que es un poco la ternura y la compañía que encuentra en un personaje masculino joven que se encuentra en la calle lo que al final le da la paz. Es un personaje y una película llena de poesía. Y creo que tenía que haber muchísimos más personajes femeninos que fueran adalides de ese tipo de protagonismo y de ese tipo de épica. Una épica, insisto en esto porque es importante, interior, es la épica de las emociones, pero que creo que es donde nos sentimos los seres humanos retratados e identificados. Bueno, esta es la tercera película que hago con Rafael Gordon y he tenido la fortuna de que me ha regalado tres empoderamientos maravillosos en tres películas distintas. Una es la Teresa, sobre Teresa Sánchez de Ahumada y Cepeda, que es la Santa de Ávila. Otra es sobre la reina Isabel I de Castilla, la católica, y ahora esta Amalia, que es su personaje más de ficción, porque los otros eran versiones libres de personajes históricos. Y me he sentido, digamos, que creo que tenemos un universo maravilloso para contar, que no solamente se tiene que contar desde esa posición masculina y masculinizante, las historias de la narrativa, sea en el formato que sea libro, sea tal, pero gracias, me parece que ahora estamos en ese momento, aunque todavía falta mucho, porque sigue teniendo la bandera el varón a la hora de contar, de ser protagonista y de tener un poco esa supremacía de la narrativa y de la aventura. Creo que no, que hay aventuras interiores, solo es cuestión de abrir la puerta y en eso las mujeres somos maravillosas. Es una mujer autosuficiente, es una mujer que es capaz de sortear vitalmente los nudos de la existencia, como puede ser un diagnóstico de cáncer y lo que hace con ello, cómo lo gestiona emocionalmente. Ella no se esconde, se pregunta, no le dan miedo las emociones, no le da miedo esa parcela de la sombra que todo ser humano tiene. Los seres humanos y los personajes artísticos de ficción, en literatura, como tú dices, no son de una pieza, están hechos de luces y de sombras. Eso la mujer tiene una especie de intuición, facilidad, sentido musical para el universo de las emociones que está siendo enterrado, desgraciadamente, o un poco enterrado en la cultura contemporánea. Yo creo que tendría que ser muchísimo más visitado y expuesto y narrado. Entonces creo que sí que suma. El mundo de las emociones es un universo que el varón domina menos que la mujer y es tan literario y tan narrativo como bueno, pues la batalla de las Termópilas, por ejemplo, ¿no? Es igualmente porque es lo que nos retrata. La vida está hecha de masculino y femenino y no tenemos que dejarnos arrebatar ese punto de vista, esa perspectiva. Yo tengo hambre
A ver, ¿de qué tengo hambre? Yo soy una niña del hambre, una mujer del hambre. No, es hambre de curiosidad. Soy un ser humano muy curioso. Tengo hambre de letra, tengo hambre de palabra. Nunca me sacio con las palabras. Tengo hambre de justicia, tengo hambre de libertad, tengo hambre. Estos son grandes palabras que no significan nada y que a veces hacen mucho ruido. Y además, desgraciadamente, el lenguaje está siendo muy instrumentalizado por los poderes fácticos y por la política también, ¿no? O los representantes de la política. Y entonces yo tengo hambre de vida, tengo hambre de que en un momento determinado la disidencia, la diferencia sea asumida. Tengo hambre de que todos nos integremos en un mundo donde la diferencia sea un derecho. Y este tipo de cines, por ejemplo, de películas, quiero decir, es la muestra del botón, ¿no? El botón de la muestra, en el sentido de que no todo es las grandes corporaciones que llevan y consiguen atravesar esa especie de travesía del desierto para llegar a las grandes salas, aunque solamente inundan los mercados con 250.000 millones de copias, sino que estas películas humildes de producción, low cost, como se dice ahora, también tengan su pequeño circuito, su pequeño caminito, aunque sea de carretera secundaria, para que el público lo vea, el que esté interesado. Esta película estoy convencida de que tiene un público natural, que tiene un tempo más reflexivo, que no le come la prisa, tiene un tiempo para la poesía, que tiene un tiempo para espejearse consigo mismo, porque el arte tiene eso, ¿no? La capacidad de que te sirve de espejo. Yo creo que nuestro instinto, nuestro código genético, nuestro corazón, depende de cómo lo quieras mencionar, si tienes un lenguaje más científico o menos científico, pero está inscrito en nuestra caducidad y eso nos condiciona absolutamente nuestra respuesta frente a todo en los años de existencia que tengamos en esta tierra. O sea que sí, me preocupa la muerte como me preocupa el amor, como me preocupa el respeto por el otro, como me preocupa qué hacemos con con la diferencia, porque somos incapaces de integrarla, como me preocupa la existencia o no existencia de una trascendencia, de un Dios. Sí, son las grandes preguntas, las grandes fuentes vienen de ahí, y creo que es un material, es una fuente de vida, es una fuente de humanismo al que no hay que renunciar en ningún caso. Pues, hombre, es difícil, además mi memoria es de pez, entonces me pones en un compromiso. Pero en un momento determinado, el otro día estaba unos pequeños versos que dice que tiene que ver con la película, que tiene que ver con este asunto de la reflexión sobre la muerte y que tiene que ver con el tempus fugit que decía antes el propio Rafael, ¿no? Y entonces las coplas a su padre de Jorge Manrique, que el otro día estaba revisitando, y decía: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Ven conmigo, ven. Pues un loco. Bueno, un medio loco. Pero no eres peligroso, ¿no? ¿Qué cara de asesino tienes?